con todos. En esta oportunidad vamos a presentar nuestra capacitación acerca del tema de la sensibilización sobre la cultura tributaria en la empresa Grupo Empresarial de Transporte y Turismo, el Imperio SAC. Ok. Para poder empezar con el desarrollo del tema, hemos determinado el siguiente problema tributario en nuestra zona de la libertad, los cuales comprenden los siguientes temas. En este caso, el Perú persiste en distintos problemas de evasión, informalidad y bajo cumplimiento tributario. En el sector del transporte, por ejemplo, la informalidad ha generado una competencia desleal frente a empresas formales. También cabe mencionar que la presión tributaria en el Perú es menor frente al promedio de América Latina y países de la OCDE. Un dato importante a resaltar es que en la libertad la informalidad alcanzado un nivel de 72,60% en el año 2025. Esto muestra una necesidad de fortalecer la cultura tributaria dentro de las empresas del sector, ya que la informalidad implica un gran riesgo tributario y una competencia desleal. Luego tenemos la importancia de la cultura tributaria, la cual puede partir de los siguientes puntos. Nos permite conocer y cumplir correctamente con las obligaciones fiscales, nos ayuda a prevenir multas, intereses, sanciones y observaciones de SUNAT. Además de que puede mejorar nuestro orden contable, documentario y administrativo para manejar una eficiencia tanto tributaria como en el área de la administración y recursos humanos. También fortalece la formalidad y la confianza empresarial, dándonos una imagen positiva ante el resto del sector, además de contribuir al financiamiento del servicio público y el desarrollo del país. Esto se puede resumir en el siguiente diagrama. Con un cumplimiento de formalidad permite un menor riesgo y una mejor defensa tributaria, por lo tanto nos da una mejor gestión empresarial respecto a las empresas que trabajan bajo la informalidad. Ahora pasaremos a los principales problemas tributarios. Le doy paso a mi compañero. Bueno, continuando con los principales problemas tributarios que se identificaron en la empresa, la primera sería que la empresa no cumplió con pagar oportunamente el pago a cuenta del impuesto a la renta. Debido a este incumplimiento, la Administración Tributaria aplicó interés moratorio por el tiempo de retraso y una multa tributaria. La segunda que hemos hallado sería que la empresa efectúa el pago del IGB después de la fecha de vencimiento, debido a problemas de liquidez. Como consecuencia, se generaron intereses moratorios y una sanción tributaria por el incumplimiento de las obligaciones fiscales. La tercera sería que la deuda correspondiente al impuesto a la renta en- aún puede ser asignada por SUNAT porque el plazo de prescripción fue suspendido durante un proceso de fiscalización. Y la última sería que durante la revisión de los registros contables se identificaron errores en los cálculos y en la información declarada del IGB. Por ello, la empresa presentó 3 declaraciones rectificatorias antes del vencimiento del plazo correspondiente. Le daría paso a mi compañero. Bueno, ahora vamos a ver unos casos. Vamos a empezar con deuda tributaria. ¿Qué es la deuda tributaria? La deuda tributaria es la obligación que tiene el contribuyente de pagar un tributo a la SUNAT. Esta está conformada por tributo no pagado, puede ser el IGB, el impuesto a la renta, etcétera. Intereses moratorios por atraso, multas por infracciones tributarias. Ejemplo, una empresa presenta declaraciones de enero del 2026, el día 31 de marzo del 2026, teniendo como fecha de vencimiento el 18 de febrero del 2026. ¿Cuánto sería el total de la deuda? Tenemos como datos además, el IGB es 8.500, el pago a cuenta del impuesto a la renta es 1.800, la fecha de pago es el 31 de marzo, la tasa es el 0,03% diario y los días transcurridos, que son 41, que lo tenemos del cálculo de los días del 18 de febrero al 31 de marzo. Entonces, la solución para esto sería la multiplicación del tributo por la tasa por el tiempo. Vamos a empezar con el IGB. El IGB tenemos que es Porque 8.000 tu ex compañero. y entonces lo multiplicamos por 0,03% que nos da 2,55 para finalmente multiplicarlo por los días transcurridos que son 41. Esto sería igual a 104,5, pero siempre se redondea, entonces sería 105.
El pago a cuenta del impuesto a la renta sería 1.800 por 0,03%, que es igual a 0,54 por 41 días, que es 22,14. Entonces la respuesta sería 22. Entonces el total de la deuda sería para el IGB 8.500 más 105, que es 8.605, y para el pago a cuenta del impuesto a la renta sería 1.800 más 22, que es 1.822. Bueno, ahora vamos a ver con prescripción. ¿Qué es la prescripción? Es la pérdida del derecho de la SUNAT para exigir el cobro de una deuda tributaria después de un determinado plazo establecido por la ley. Plazos generales. Como generales tenemos que 4 años cuando el contribuyente presentó su declaración, 6 años cuando no presentó la declaración, 10 años para tributos retenidos o percibidos y no entregados a SUNAT, y por último 4 años para compensación y devolución. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Una empresa presentó su declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2022 el 21 de marzo del 2023. Además, esta siendo la fecha en la cual vencía su plazo. Entonces, el 20 de abril del 2026 recibe una fiscalización por SUNAT. La empresa desea saber hasta cuándo la SUNAT puede exigir el pago o fiscalizar dicho tributo. Bueno, bueno, entonces tenemos en los datos que el tributo es el impuesto a la renta del 2022, la fecha de vencimiento es el 21 de marzo del 2023, y si es que presenta declaración jurada, sí. El plazo, como sí presentó, es de 4 años, y el inicio del plazo sería desde el primero de enero siguiente, que entonces en este caso sería el 1 de enero del 2024. A partir de ahí empezamos a contar los 4 años. Así, el primer año siendo el 1 de enero del 2025, el segundo el primero de enero del 2026, el tercer año el 1 de enero del 2027, y el cuarto año el 1 de enero del 2028. Teniendo todo eso, podemos darnos cuenta que sí es posible la fiscalización, y que según calendario, el día 3 de enero del 2028 es el día de vencimiento. Desde el día siguiente, o sea, desde el 4, ya no pueden fiscalizar. Bueno, pasamos a lo que es la declaración jurada sustitutoria, que son aquellas que se presentan antes de la fecha de vencimiento del plazo legal que nos da la SUNAT. Reemplaza lo que es la declaración anterior en su totalidad y no genera infracciones ni multas por parte de la SUNAT. Acá tenemos un ejemplo en el cual la empresa presenta su declaración mensual con IGB con un importe de 6.800 en la fecha del 4 de febrero del 2026. Pero el 14 de febrero se detecta lo que es una omisión del IGB por servicios de alquiler de buses, por lo cual el 18 presenta otra nueva declaración con un importe de 7.300 para corregir ese error detectado. Y después, el 22 de ese mismo mes, identifica otro error adicional en el cual el cálculo de crédito fiscal, y se presenta otra declaración con un importe de 8.000 soles. Todo esto con la fecha de vencimiento del 23 de febrero de 2026. Acá tenemos lo que es un cuadro en donde está, digamos, dividido en tres partes, en donde está lo de que es la declaración original, que es el 4 de febrero, porque es la primera declaración que se presentó, y surge efecto nada más desde el primer día nada más, porque es la declaración válida y la primera. La siguiente es la que se presentó el 18 de febrero del 2026, que pasa a ser la primera sustitutoria, con un importe de 7.300, y surge efecto el mismo día que se presentó esta declaración, que es el 18 de febrero. Y la otra es la que se presentó el 22 de febrero, que fue la de 8.000 soles, que también surge efecto el mismo día por la cuestión de que todas ellas se presentaron antes de la fecha de vencimiento, que fue el 23 de febrero del 2026. Bueno, ahora pasamos con lo que sería el otro tipo de declaración jurada, que viene a ser la declaración jurada rectificatoria. Estas se preguntarán qué es. Esta se presenta después del vencimiento del plazo legal y surte un efecto inmediato si determina una mayor obligación, o puede generar multas si se determina que se va a declarar un impuesto, un crédito por un monto menor. Para esta ocasión hemos preparado el siguiente caso. El día 8 de mayo, la empresa presenta su declaración jurada mensual del IGB con un impuesto a pagar de 9.000 soles.
Luego, el 15 de mayo, se ha detectado una omisión de facturas por servicios turísticos y se presenta una nueva declaración con un impuesto de 14.000 el día 20 de mayo del 2026. Pasados 5 días, se identifica un nuevo error en el cálculo del crédito fiscal y se presenta otra declaración reduciendo el impuesto a 12.800. Esto considerando que la fecha del vencimiento de aquella declaración jurada era el 14 de mayo. Preparando con un cuadro organizando los datos, tenemos primero la declaración jurada original, la cual se presentó el 8 de mayo de 2026 por un monto de 9.000 soles, la cual es la declaración que se ha presentado inicialmente. Esta tiene un efecto de declaración válida. Luego pasamos a la primera rectificación, que vendría a ser presentada después de la fecha de vencimiento, la cual se presentó por un importe de 14.000 soles. Esto, al ser un monto mayor que la primera declaración, surge un efecto inmediato en la presentación tributaria. Luego, en la segunda rectificación, el día 25 de mayo, por un importe de 12.800, esta declaración surgirá efecto luego de 45 días hábiles en la SUNAT tras presentarse, ya que al ser un importe menor se da un plazo para que se pueda revisar correctamente si el cálculo se ha hecho de manera adecuada, siendo esta revisada por la SUNAT durante los 45 días hábiles siguientes a la presentación. Bueno, pasamos a lo que es retiro de bienes, en la cual nos dice que es una operación mediante la cual la empresa destina bienes de su inventario a fines de su actividad comercial como uso personal, donaciones o entregas gratuitas. Acá tenemos algunos ejemplos grabados por IGB, que la primera es entrega de bienes a trabajadores para su consumo personal y no como condición de trabajo. Tal cual un ejemplo sería de que, digamos, usted le dé lo que es entradas o no sé, descuentos son a sus trabajadores para su consumo personal. En este caso, esta acción sí estaría grabada, y un ejemplo de que no estaría grabado sería darles uniformes con condición de trabajo a sus trabajadores. Lo siguiente, lo que es entrega gratuitas de pasajes o tours turísticos a terceros sin formar parte de una campaña promocional válida, y el uso personal de vehículos de la empresa por parte de socios, accionistas, sin relación con la actividad de negocio. Acá tenemos dos ejemplos de retiro de bienes. En la primera nos dice que se adquirió 15 canastas navideñas a 180 soles cada uno, incluido IGB, para entregar a sus principales clientes agroindustriales como Misión Perú, Damper, Liru, entre otros, como atención comercial. Las ventas del periodo ascendieron a 85.000 y el límite del 1% sobre ventas permite solo 850, lo cual, digamos, excedió lo que es el retiro grabado máximo que se puso, digamos, como límite, por lo cual esta acción sí estaría grabada. El siguiente ejemplo es de que se tiene asignado bidones de combustible en sus instalaciones para mantenimiento de su flota, y en enero de 2016 el gerente general ordenó lo que es una entrega de 50 litros de gasolina a uno de los choferes para su uso vehicular, sin una contrapescación. En este caso, esta acción sí estaría agravada con IGB. Pasamos a lo que es otras operaciones grabadas, en las cuales tenemos algunos ejemplos de diferentes acciones, como ejemplo la prestación y de utilización de servicios, en la cual, por ejemplo, como en este caso la empresa es un rubro de transportes, digamos, es, digamos, de rubros de servicios, así que básicamente estaría grabado con IGB. La siguiente, lo que es venta de bienes muebles, en la cual la empresa entregó gratuitamente un juego de un neumático de cementerio a un conductor como reconocimiento por su desempeño laboral. Durante el año 2025, los neumáticos formaban parte del inventario de repuestos adquiridos para el mantenimiento de flota vehicular. En este caso, esta acción sí está grabada. Y la otra, lo que es la primera venta de inmuebles para el constructor. Como en este caso, la empresa, digamos, del Imperio SAC es, digamos, de rubro de transporte y no como tal una constructora, se estaría pasando lo que es una habitualidad, por lo que se entiende que, digamos, no cada cierto tiempo hace construcciones. Así que, por ejemplo, acá tenemos lo que es el primer inmueble que no graba, por lo que inicia el cómputo para la habitualidad, digamos. El segundo inmueble sí graba, coincide por la cuestión de que se hizo el 20, la venta fue el 20 de agosto del 2025 en un plazo de menos de 12 meses, que es lo máximo, digamos. Y el tercer inmueble, que la venta fue el 5 de abril de 2016, lo cual también se hizo en un plazo de 12 meses válidos. Así que esta acción también estaría grabada. El crédito fiscal es el IGB pagado en adquisición de bienes y servicios que la empresa utiliza para el desarrollo de sus actividades económicas. Este impuesto puede ser utilizado para disminuir el IGB, lo cual es generado por las ventas que son grabadas
Bueno, ahora voy a hablar dos ejemplos de compra con derecho a crédito fiscal y sin derecho a crédito fiscal. El Imperio SAC compró combustible diésel B5 para sus buses de transporte de personal por un total de 5.900.000 soles, el cual está incluido el IGB. La operación fue sustentada con factura electrónica, lo que pagada mediante transferencia bancaria y registrado oportunamente en el registro de compras. Eh, bueno, como ya mencionamos anteriormente, el precio total es 5.900, y ya que está incluido el IGB, el valor de la compra vendría a ser 5.000, el IGB 900 y el crédito fiscal 900, lo cual sí tiene derecho a crédito fiscal. El ejemplo sin derecho a crédito fiscal. El Imperio adquirió repuestos de buses por 8.260 soles, lo cual también está incluido el IGB. La operación fue sustentada con factura electrónica. Sin embargo, el pago se realizó lo que es en efectivo, pese a superar el monto permitido para utilizar medios de pago bancarios. Bueno, el precio total, que es 8.260 soles, el valor de compra vendría a ser 7.000, y el IGB, que es 1.260, y en crédito fiscal no tenemos, y así vemos que este es un ejemplo de sin derecho a crédito fiscal. Liquidación del IGB. Bueno, este es el procedimiento mediante el cual se determina el impuesto de la empresa que debe pagar lo que es a la SUNAT al final de cada periodo tributario. Para calcular, bueno, la fórmula es débito, débito fiscal menos crédito fiscal. El débito fiscal es el IGB que es generado por las ventas y servicios grabados. El crédito fiscal, lo que son compras y servicios que cumplen los requisitos legales. Bueno, nosotros en débito fiscal tenemos 16.588.80, y en crédito fiscal 31.994.23. Como dice la fórmula se resta, entonces nos daría 14.505.43. Bueno, en IGB lo que es a pagar nosotros no tenemos, el cual entonces sería un saldo a favor de 14.505.43. Bueno, el saldo contable del IGB, el cual es la cuenta 40111, en, en el debe que va el crédito fiscal, que es de compras, que es un total de 31.094.23. En el haber, que va el débito fiscal, que es lo que son ventas, que va un 6.588.80. Entonces iría un saldo de la cuenta 4011 que va a 14.505.43, que sería un saldo a favor. Bueno, siguiendo con la presentación, estas son las principales recomendaciones hacia la empresa, el cual la primera sería implementar un calendario tributario para evitar pagos tardíos de IGB, impuesto a la renta y los intereses moratorios que se generan. El segundo sería bancarizar todas las compras, ya que se detectaron al menos 3 casos donde se pagó en efectivo por montos que superan el límite legal y perdiendo el crédito fiscal del IGB en compras como empresas como Agepsa, Megallantas, y se debería usar transferencias bancarias en todas estas operaciones, ya que hubiera permitido deducir ese IGB y reducir el impuesto a pagar. Luego estaría el controlar el retiro de bienes, como obsequios, combustibles para su uso personal, ya que estas entregas gratuitas generan IGB que la empresa debe asumir de su propio bolsillo,
y es necesario establecer una política interna de límites para obsequios y uso de bienes de la empresa. Y por último, estaría el de capacitar al personal contable en el uso del CIRE y en el tratamiento tributario de las operaciones propias del giro. Gracias. Eso vendría a ser todo lo que son nuestra capacitación con respecto a los principales temas tributarios que hemos identificado, con algunos ejemplos para poder comprenderlo de una mejor manera. Si habría algunas preguntas, estamos atentos para escucharle. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Gracias por la explicación. No está, lo veo claro. Eh, Sobre el tema expuesto, quería consultarles, bueno, un poco, ¿no? Bueno, en el caso de nosotros, somos una empresa de transporte que nos dedicamos a brindar este servicio y, por ejemplo, en temporadas como Navidad, ¿no? 20 de diciembre, siempre obsequiamos canastas a nuestros clientes o terceros. Esta operación se tiene que estar registrada. En anteriores oportunidades, por ejemplo, lo hemos registrado en boletas. Bueno, esto puede ser una atención comercial, pero debe analizarse el límite permitido y el sustento. ¿Esto qué quiere decir? Que si las ventas del periodo permiten un límite de, no sé, 900 o 1000 y la empresa entrega canastas por un valor mayor, el exceso podría generar IGB como retiro de bienes. Entonces, si la entrega está vinculada a relaciones comerciales y cumple los límites tributarios, puede tratarse como gasto aceptado, pero si excede el límite o no está debidamente sustentado, el exceso puede ser considerado como retiro de bienes grabado con IGB. Claro, entiendo. Ya, entonces esa parte lo veo claro, ¿no? En las noches, a ver, nos habíamos quedado en la consulta sobre el tema de la emisión de facturas. Nosotros como empresa trabajamos en varias sedes y en algunas oportunidades el cliente nos ha pedido que facturemos en una sede distinta, que es parte de la misma operación. Hemos emitido notas de crédito, no corrigiendo la factura emitida, ya sea por el monto o ya sea por la descripción, por el RUC. La consulta es si hay algún inconveniente si lo hacemos en periodos diferentes, por ejemplo, 2026, si se hace para el periodo 2025. Ya, en este caso, sí se tendría que hacer un ajuste, ya que esto se centra en el efecto tributario que la nota de crédito emite en el periodo actual. Esta nota de crédito se emite en este año, por ejemplo, 2026. Este crédito fiscal, el ajuste se va a realizar en el periodo en el que se produce la modificación, en este caso, en este año. No se va a fiscalizar necesariamente en 2025, sino será revisado si se declaró correctamente el ajuste. Esta puede estar vinculada a una factura antigua, pero su efecto tributario se reconoce cuando una vez se produce el ajuste. Claro, entiendo. Entonces sí, se debe tener en cuenta algunas eh, cálculos para el momento de poder hacer las correcciones en periodos distintos. Otro caso similar que hemos tenido es en el compra de productos, por ejemplo, en el caso de los choferes, a ellos se les da siempre unos viáticos semanales como parte de la ruta, porque en la mayoría las rutas se hacen fuera de Trujillo y por un periodo de 2 o 3 días nosotros ya no vemos al bus. El bus sale el lunes de Trujillo con destino a Chiclayo y viceversa, y lo volvemos a ver en 3 días aproximadamente. Como empresa, cubrimos esos vacíos, gastos que el conductor necesita, ya sea de peajes, alimentación, hospedaje, dándoles unos viáticos semanales, ¿no? Nosotros le depositamos a su cuenta y él tiene que sustentar cada cierre del servicio, por cada 4 días que culmina su servicio, ya sea con las facturas,
¿no? Que el consumo que ha realizado. En algunos casos, los consumos son mixtos, por decir, hay consumos de uso personal, ya sea que haya comprado algún utensilio de uso personal, colonias, o si no, pasta dental, etcétera. O si hay otros consumos ya que son de uso como empresa, ya sea el combustible o el peaje, ¿no? Consumos, según SUNAT, siempre he visto que está muy, muy observado, que se tiene que separar. Pues en este caso, referente a su pregunta, es como el crédito fiscal de la SUNAT dice que no debería usarse todo, solo correspondería usar el crédito fiscal en la parte, o sea, vinculada a las operaciones grabadas de la empresa tal cual. Es una parte, como usted comenta, se destina en lo que es el uso personal de los trabajadores como tal, su alimentación. Esa parte debería ser separada o tratada como retiro de bienes, digamos, según el caso. Por eso debe separarse claramente el uso empresarial del personal. Claro, entiendo. Bueno, después la explicación ha estado claro, ¿no? Este es un tema importante, ¿no? Se ha hablado sobre el tema de la informalidad, que es aquí en el Perú, pues un gran porcentaje y otro porcentaje también importante de empresas formales, ¿no? Que es bueno conocer las normas para evitar cualquier tipo de multa tributaria o cualquier desconocimiento, ¿no? Que nos pueda pasar. Agradecerles igual por su tiempo, ha sido una capacitación valiosa. Listo, muchas gracias por su tiempo también.